Te damos a ti la gloria, Jesús, la honra y la alabanza, Dios mío. Gracias en esta mañana que has preparado, Dios mío, para cada uno de nosotros, para estar contigo, para celebrar culto, Señor, para alabar tu nombre, para adorarte, para rendir nuestro corazón delante de tu presencia. Dios mío, gracias, porque no éramos dignos, Señor, del perdón, de la vida eterna, Señor, pero nos hiciste dignos de ser reconciliados con Dios a pesar de nuestros pecados, y lo hiciste por amor y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Señor, gracias, porque estamos aquí celebrando la vida que nos diste, Señor, y recordando tus padecimientos en la cruz. Aleluya. Por la cual, Señor, abriste la puerta de los cielos para cada uno de nosotros. Señor, las puertas de la eternidad para nosotros. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, mira este tiempo, Señor, en el cual necesitamos juntos, Señor, escudriñar tu palabra. Envíanos, Señor, y derrama sobre nosotros gracia celestial, abundante, Dios, para que podamos comprender una vez más tu palabra. Señor, escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón, Padre mío. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana, Señor, porque esperamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano, mi amada hermana? Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor que nos permite estar reunidos una vez más. Primer domingo ya del mes de noviembre. ¿Sí? Bendito el nombre de Jesús. Y podemos celebrar juntos, compartir juntos la Santa Cena, que es recordar la muerte del Señor. ¿Sí? Llevando la cruz, derramando su vida, su sangre por nosotros para darnos perdón y vida eterna. Así que gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar juntos en esta mañana. Vamos a compartir, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Una palabra que conocemos todos, Juan, capítulo 4, del versículo 5 en adelante. ¿Sí? En mi Biblia, en nuestra Biblia, generalmente tiene un título este pasaje que dice Jesús y la mujer samaritana. Recuerdo que lo hemos leído muchas veces, lo hemos predicado muchas veces, pero como siempre decimos, siempre hay algo más que Dios puede mostrarnos, enseñarnos, alumbrarnos a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 4, versículo 5 en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Juan capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios, conocidísimo el pasaje. Creo que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Así que nos habla entonces de Jesús y la mujer samaritana. La Biblia dice que a Jesús le había sido necesario, junto a sus discípulos, pasar por la tierra de Samaria. Como sabemos, como dice la palabra, los samaritanos y los judíos no se hablaban, ¿sí?
Los samaritanos no eran considerados verdaderos judíos, verdadero pueblo de Dios, ¿sí? Porque era una raza que descendía de israelitas, pero además estaba mezclado con gentiles. Entonces, para el resto de la comunidad de Israel, los samaritanos no eran judíos, ¿sí? Entonces no se trataban, es más, se despreciaban entre ellos. No había ningún trato, ninguna relación que pudiesen tener con el resto de las regiones de Palestina, hermanos. Sin embargo, los samaritanos creían en Dios, como sabemos. Ellos creían en Abraham, en el pacto de Abraham, pacto que había sido confirmado sobre Isaac, sobre Jacob. Además creían y tenían por cierta la palabra de Dios, la ley de Moisés. Creían también en lo que Moisés le había dejado como legado, como palabra que había recibido de parte de Dios, y tenían un lugar específico para adorar que no era Jerusalén. Ellos habían construido un templo en el monte llamado Gerizim. ¿Sí? En la época de los macabeos se había construido un templo allí donde los samaritanos iban a adorar a Dios. Pero de igual manera eran totalmente rechazados por los judíos, ¿no? De tal manera que no había, como dice aquí la palabra, ninguna relación. Así que era por demás extraño que Jesús, siendo judío, como dice esta mujer, hablase con ella. Pero Jesús, que era Dios mismo, Jesús era Dios, tuvo en su corazón llegar, alcanzar el alma de aquella mujer que de alguna manera representaba a los samaritanos y alcanzarla con una palabra de Dios y con un llamado de Dios. ¿Sí? De tal manera que, haciendo diferente a lo que decía la costumbre, Jesús entabla conversación con aquella mujer. ¿Sabe que no era costumbre que un varón judío se pusiese a hablar en la calle con una mujer? Sin embargo, Jesús rompe esas costumbres e inicia la conversación con aquella mujer samaritana. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y aquella mujer, como vimos, versículo 9 le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que nosotros vemos, hermanos, la respuesta de Jesús en los versículos que siguen, pero quiero aclarar que la fuente de agua viva se le llamaba también en esa época los manantiales. Se le llamaba agua viva porque generalmente los manantiales tenían un agua que corría permanentemente y que no se agotaba. Así que eran fuentes de agua viva, así lo conocía el común de la gente, ¿verdad? Agua que fluía permanentemente. Así que en el versículo 9 la mujer le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. Y Jesús en el versículo 10 le responde algo muy interesante, hermanos. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el versículo 11, la mujer le dice, Señor, no tienes de dónde sacarla, el pozo es muy hondo. La mujer le dice, Señor, el pozo es profundo, no tenés nada para sacar el agua. ¿De dónde vos me decís que tenés un manantial? ¿Acaso vos sos más grande que nuestro padre Jacob? Mire la pregunta de la mujer. No se está refiriendo solamente al pozo. Se está refiriendo a lo que ella guardaba en su corazón. Su fe, su religión. La pregunta de la mujer samaritana no tiene que ver con el pozo, con el agua en sí misma, sino que además tiene que ver con su fe, con su religión, con sus creencias. Es como que ella le está mostrando al Señor su corazón, le está diciendo cuál es su fe. Porque no solo está mencionando a Jacob como aquel que le había otorgado el pozo a ellos, sino que le llama a Jacob su padre. Así que está manifestando esta mujer su creencia, su religión, que está creyendo en el pacto que Dios había hecho con Abraham y habría confirmado, como dijimos, en Isaac y en Jacob. Ahora llama la atención la respuesta, ¿no?, del Señor Jesucristo. El Señor le da una respuesta llena de contenido espiritual a esta mujer. Tú eres más grande que nuestro padre Jacob, le dice ella.
El versículo 13 y 14, Jesús les responde diciendo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Tú eres más grande que nuestro padre Jacob. Cualquiera que beba de esta agua, cualquiera que siga bebiendo de este pacto, de este antiguo pacto, dice el Señor, de la religión, de las costumbres, de las tradiciones, volverá a tener sed. Eso es lo que está respondiendo Jesús. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Porque el agua que yo le daré será un manantial que fluye para vida eterna. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús. Había un llamado implícito en el corazón y en los labios de Cristo para aquella mujer de Samaria con quien él había entablado conversación. Había un mensaje de parte de Dios para el corazón de aquella mujer. Ahora, había un problema, mis amados. Había un problema en el corazón, en el alma de aquella mujer, y es el mismo problema que está en el corazón de muchos hombres y mujeres hoy, de mucha gente hoy, hermanos. Y el versículo 10, Jesús dice claramente cuál es el problema de muchos corazones hoy en día. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí estaba el problema, hermanos. ¿Sí? Si conocieras el don de Dios, muchos en estos días no conocen el don de Dios. No pueden recibir, no han recibido el don de Dios, no pueden vivir en el don de Dios. Este era el problema de la mujer samaritana. No tenía conocimiento del don de Dios. Y no conocía a aquel que le estaba ofreciendo del agua de la vida para que ella pudiese beber. ¿Se da cuenta? Entonces, dos problemas. No conocía el don de Dios y no conocía a Jesús. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es el don de Dios? Hermanos, el don de Dios es la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Por qué es un don la salvación? Porque ninguno de nosotros la merece. Ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada. ¿O podemos hacer algo para ser salvos? ¿Verdad que no? No es por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos merecer de parte de Dios. Entonces es un don, una dádiva, un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por medio de Cristo. Así que el don de Dios es la vida eterna. El don de Dios es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer. Tú no conoces el don de Dios, no lo puedes recibir y no lo puedes vivir. ¿Por qué? Porque no conoces a aquel que es el dador de ese don. No conoces la salvación y no conoces al autor de la salvación, que es el que te está pidiendo agua en esta mañana. Eso es lo que está haciéndole entender el Señor, mis amados. Aquella mujer no lo podía recibir, no conocía la gracia. Su corazón estaba en el pacto de Jacob, en las formas, en las costumbres, en las tradiciones, en el monte Gerizim. Era todo lo que tenía. Pero Jesús le estaba predicando un mensaje nuevo. Había un llamado de parte de Dios a través de Cristo para que esa mujer pudiese y comenzase a vivir una vida nueva. Había un llamado a una vida nueva. Esto es lo que encontramos en los versículos 13 y 14. El llamado de Dios para aquella mujer. Dijo Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta, mi amado? Sí, hay un llamado de Dios. El primer llamado a la mujer samaritana: conocer a Jesús y recibir el don de Dios, recibir la salvación, vivir la salvación que Cristo estaba dispuesto a otorgarle. Y yo creo, hermanos, que la mujer comprendía perfectamente de qué se trataba esto. A veces cuando se predica de la mujer samaritana se habla con desprecio. Esa tenía 5 maridos. Mire, era una mujer que tenía inquietud en su corazón. Era una mujer sabia espiritualmente. Por la forma en la cual ella le responde al Señor, nos damos cuenta que era una mujer que meditaba en las cosas de Dios. ¿Sí? Versículo 15. La mujer samaritana le responde: Señor, dame esa agua para que no
tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Sabe qué está diciendo esta mujer? Señor, dame el agua que tú tienes para saciar mi alma, para darle sentido a mi vida y que yo no tenga que seguir esforzándome en venir hasta acá. ¿Sí? Así que había una respuesta espiritual, hermanos, una respuesta sabia en el corazón de aquella mujer. El llamado del Señor sigue siendo el mismo en estos días, mis amados, usted lo sabe. ¿Sí? ¿Recibir qué? Recibir el don de Dios, recibir la salvación por medio de Cristo, recibir el perdón de los pecados, recibir la vida eterna y andar en vida nueva. Andar en vida nueva, es decir, beber del agua viva y manifestar la presencia del agua viva en nosotros, que es la presencia de Dios. Es decir, no solamente recibir el don, sino vivir en el don de Dios. No solamente recibir la salvación, sino que vivir la salvación. Vivir la salvación, que es vivir a Cristo. Dar testimonio de que estamos bebiendo del agua de fuente viva, del manantial de vida que Dios nos ha dado en Cristo. Esto es también la salvación. Si nosotros preguntamos, hermano, ¿qué es la salvación? Usted me va a decir, mire, la salvación es que usted se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona, usted cree en el sacrificio de Cristo, Dios le perdona, lo recibe en su corazón, Jesús comienza a ser el Salvador, el Señor de su vida, y usted cuando deja este mundo se va con Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque usted es salvo. ¿Amén? Sí, esto es la salvación, de verdad. Es lo que predicamos y es por fe en el sacrificio de Cristo, por fe en el sacrificio que ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Amén? Esto es la salvación. No estamos equivocados, es lo que predicamos. Pero la palabra de Dios nos dice que la salvación también es conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Eso también es salvación. ¿Qué significa esto? Que la salvación se recibe, pero también se vive. ¿Se da cuenta, hermanos? Juan capítulo 17, versículo 1. Aquí cerquita, miren. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta? Así que la vida eterna no solamente es, por supuesto, tenemos vida eterna junto al Señor, nos ha perdonado, nos vamos con Él, ¿sí? Pero también, hermanos, la salvación, el don de Dios es conocer a Dios y conocer a Cristo. Es decir, tomar conocimiento de Cristo, vivir en comunión con Cristo, vivir por Él y para Él, dar testimonio de que somos salvos por la fe en Jesús. Amén. Es decir, no se trata de recibir la salvación y, bueno, me desentiendo, ya está, yo soy salvo, yo fui una vez a la iglesia, hice una oración y no sé qué. Dios nos ha dado la salvación para vivir la eternidad con Él, pero también para dar testimonio de nuestra salvación durante nuestro peregrinar sobre esta tierra. Hermanos, y dar testimonio de nuestra salvación es vivir en comunión con Cristo. Es tomar conocimiento de Cristo a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tomamos conocimiento de Cristo a través del Espíritu y de la palabra, no hay otra forma. Invariablemente comenzamos a vivir en la voluntad de Dios como a Dios le agrada. Comenzamos no solamente a dar testimonio que el don de Dios nos ha sido dado en Cristo, sino que nosotros estamos viviendo en ese don, en ese regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación por medio de Jesús. Amén, mis amados. Esto es lo que Jesús estaba haciendo, esto es lo que Jesús le estaba diciendo a aquella mujer samaritana. Vivir la salvación es vivir en comunión con Cristo. La evidencia más clara, el testimonio más grande de que estamos bebiendo del agua de fuente viva. Amén. Gloria a Jesús. Cuando la fuente, ¿sí? Cuando el manantial corre en nuestro corazón,
nosotros vivimos para Cristo. ¿Por qué? Porque damos testimonio de que por Él hemos sido salvos. Entonces, no queda otra forma. Vivimos por Él y para Él. Porque lo contrario no tiene nada que ver con el agua viva. ¿Se da cuenta? Si yo vivo una vida que a Dios no le agrada, si yo vivo una vida que no da testimonio de que soy salvo, entonces no estoy dando testimonio de que he sido alcanzado por el manantial de agua viva, que es Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Y es lo que muchos están padeciendo hoy, hermanos. Muchos religiosos hoy en día, como aquella mujer samaritana, muchos religiosos dicen conocer a Dios, pero viven totalmente alejados de Dios. Viven en su religión, en sus formas, en sus costumbres, pero alejados del don de Dios, alejados de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Ahora, hay un problema mayor, hermanos. Yo creo que es mayor. De muchos que nos llamamos cristianos, que conocemos a Cristo, ¿sí? Que creemos estar de repente agradando a Dios, pero hemos cambiado la fuente de agua viva por las fuentes que nos ofrece el mundo o las fuentes que nos ofrece nuestra propia carne. ¿Sí? Eso está pasando. Y está pasando en el seno de la iglesia de estos tiempos. Muchos cristianos hoy viven según sus propias fuentes y no según la fuente de agua viva. Pasaba también en los tiempos de Jeremías. ¿Se acuerda Jeremías? Jeremías capítulo 2. Ahí yo lo leo rapidito. Jeremías 2:13. ¿Por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, hicieron sus propias fuentes que finalmente están rotas y no retienen agua. No hay agua, no hay vida. Eso está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Esto sucedía en los tiempos de Jeremías. El pueblo se inclinaba a lo natural, a las soluciones humanas. Buscaban hacer alianzas en lugar de buscar obediencia a Dios. De igual manera sucede hoy, hermanos. ¿Sí? Muchos buscan lo temporal, lo terrenal, lo superficial, las fuentes, el bienestar que ofrece este mundo. Y esto muchas veces es un problema, hermanos, no solamente porque muchos cristianos lo vivimos hoy, lo que hablamos de un evangelio superficial, sino porque muchas veces y en muchos casos este evangelio superficial se predica desde los púlpitos. En vez de predicarse la fuente de agua viva, se predican las cisternas rotas. Por eso hay tanta confusión en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la obediencia a Dios comienza a ser opcional. ¿Vio? Sucede que el compromiso con Dios y el compromiso con la iglesia es relativo. Sucede que lo que importa es sentirse bien, es finalmente un evangelio a medias, arraigado en el bienestar, en lo que a mí me gusta, en lo que la vida me ofrece. Claramente un evangelio sin agua viva. Eso es lo que muchos están ofreciendo y lo que muchos están adquiriendo hoy, mis amados. Porque también eso se está predicando. Y se ve en muchos casos. Una vida sin oración, sin dependencia de Dios. Lectura bíblica sin transformación. Hermanos, lo vemos en estos tiempos. Leemos la Biblia, estudiamos la palabra, pero no hay transformación. Sigo siendo el mismo que antes. El mismo que cuando vine por primera vez a la iglesia, hermanos. ¿Sabe qué hay ahí? Una cisterna rota. No hay agua viva, no hay fuente de agua viva. Hay una cisterna que está rota, que no tiene vida, porque no conserva el agua. ¿Se da cuenta, mi amado? Bendito sea el nombre de Jesús. Lectura bíblica sin transformación, asistir a la iglesia por tradición, por costumbre. Y esto no es vivir el don de Dios, esto no es vivir la salvación. Es un evangelio, como decíamos, de cisternas rotas, y lo más grave es que nos hemos acostumbrado.
¿verdad? Nos parece que no pasa nada. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué te va a decir el pastor? No te dice nada. ¿Qué te va a decir el Señor? Sabe. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado a que las cisternas pueden estar rotas y que no hay necesidad de repararlas. 2 cosas malas hizo mi pueblo. Me dejó a mí la fuente de agua viva y edificó sus propias cisternas rotas, que no retienen agua, que no retienen vida. Por eso Jesús le habla de una manera contundente a esta mujer. Le habla al corazón, le habla a su alma. ¿Sí? Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, un manantial que salte para vida eterna. Aleluya. Este es el mensaje, el llamado, la nueva vida en Cristo. La vida eterna que se recibe y que se vive mientras peregrinamos sobre este mundo para la gloria de Dios, hermanos. Así que este primer mensaje es muy importante. ¿Por qué? Porque luego viene otro mensaje allí junto al pozo de Jacob que la mujer le da, que Jesús le da a aquella mujer. Y es un mensaje también, hermanos, para cada uno de nosotros, para la iglesia de estos días. El primer llamado es el llamado a la nueva vida, ¿no? A beber del agua, sí, de la fuente de agua viva. El segundo llamado es un llamado a la verdadera adoración. Porque Dios busca verdaderos adoradores. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo también. Sí, sabe que Dios, más allá de llamarnos cristianos, lo que Dios busca son verdaderos adoradores. Lo hizo desde el principio del ministerio de Jesús. Jesús se lo adelanta a esta mujer samaritana. Es decir, le da el primer llamado, nueva vida. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El llamado a la salvación, el llamado a la nueva vida. El segundo, hermanos, aquí en Juan 4, versículo 19. La mujer, que como dijimos era entendida de las cosas de Dios, estaba a la búsqueda, ¿sí? No estaba distraída, aun cuando había tenido 5 maridos, el Señor le reveló una vida totalmente desordenada. Sin embargo, su corazón se había vuelto aparentemente a las cosas de Dios. Le dice en el versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Vio? Me parece que tú eres profeta. Pero nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, es decir, los judíos, dicen que en Jerusalén hay que adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús refiriéndose a los samaritanos. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Pero miren el versículo 23, le dice Jesús a la mujer: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Se da cuenta? Como siempre decimos, hermanos, la adoración no es una parte del culto, que nosotros llamamos adoración. ¿Vio? ¿Quién canta la adoración? Decimos nosotros. Pero no es una parte del culto. La adoración es una actitud de vida delante de Dios. Es una vida completamente rendida al Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu el Señor Jesucristo se revele a mi vida, para que yo pueda vivir por Él y para Él, conociendo su voluntad y viviendo en su voluntad y dando testimonio de que la fuente de agua viva me ha alcanzado y corre por todo mi ser. Amén, mis amados. Bien, el tema de la adoración no lo vamos a desarrollar hoy, pero es el segundo llamado, hermanos, que el Señor le hace a aquella mujer. Y esto es importante. Dios está buscando verdaderos adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad, pero no podemos ser verdaderos adoradores, ni adorar a Dios en espíritu, hermanos, si no estamos viviendo de la fuente, si no estamos bebiendo, de la fuente de agua viva. No hay manera de que podamos adorar a Dios como Él merece y requiere que nosotros le adoremos si nuestras cisternas están rotas, si hemos dejado la vida que agrada a Dios, si hemos dejado de buscarle. No hay manera si la obediencia a Dios es una opción. No hay manera si el compromiso con Cristo y con la iglesia es relativo. No hay manera de que nosotros podamos ser verdaderos adoradores si el manantial de agua viva no está en nosotros. Amén. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Señor, dame de esa agua. Hermanos, necesitamos en este tiempo poner nuestro corazón delante de Dios y repetir la misma petición que hizo aquella mujer en el pozo de Jacob. Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, para que no busque agua en las cisternas que están rotas, en lo superficial, en lo temporal, en lo que no tiene esperanza, en el bienestar del momento. Señor, no quiero más esas fuentes, esas cisternas rotas. Necesito beber del agua de vida. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Amén. Señor, nos ayuda, hermanos, porque son tiempos de desafío y de compromiso personal, particular, de cada uno de nosotros con el Señor Jesús. Amén. El que en mí cree, dice el Señor, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, mis amados. Vamos a orar, vamos a estar de pie y también vamos a encomendar al Señor este tiempo de Santa Cena que nos permite celebrar juntos, recordando la muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre por cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oh Señor, tu palabra, Señor, nos muestra, Dios mío, tu corazón dispuesto para hablar al alma de aquella mujer, Señor, que por ser samaritana tal vez muchos despreciaban, pero tú, Señor, tú trajiste un mensaje de salvación para aquella mujer. Tú iniciaste la conversación, Señor, para darle verdadera vida, Señor, para que aquella mujer pueda acercarse a la fuente de agua viva, al manantial de agua viva, Señor, y alcanzar así, oh Dios mío, a poder vivir, conocer el don y vivir en el don de Dios, conocer la salvación, Señor, conocer a aquel que le estaba pidiendo agua, el autor de la salvación, aleluya. Señor, gracias porque tú nos enseñas, que nos has llamado, Señor, a vivir, no solamente a recibir la salvación, sino también a vivir la salvación, Dios mío, a beber continuamente, Señor, de la fuente de agua viva. Padre, necesitamos, Señor, Dios mío, beber de esa agua viva, que es tu presencia, Señor, que es la presencia del Espíritu, que es la vida, Señor, que emana de la palabra de Dios, conocer tu voluntad, Señor, vivir el don de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, líbranos de nuestras propias cisternas, en el nombre de Jesús. Líbranos, Señor, de las cisternas rotas, de lo temporal, de lo humano, Señor. Oh, Señor, líbranos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que la obediencia no sea una opción, Señor, para nosotros. Oh, aleluya. Que el compromiso con Cristo, con la iglesia, no sea relativo. Señor, ayúdanos a vivir de verdad la salvación que nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, concédenos salir, Señor, de la confusión que reina hoy. Concédenos, Padre, que tu palabra siga siendo clara en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Señor, que podamos predicar la verdad, Señor. Señor, y tú eres la verdad.
Y tú nos dices en tu palabra, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Señor, danos esa agua para que no tengamos sed. En el nombre de Jesús. Padre, nos presentamos delante de esta mesa que tú presides, Señor, para que podamos participar también dignamente de ella. De estos emblemas que nos hablan, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre puestas por nosotros en la cruz. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Nos acercamos a ti, rogándote, Señor, el perdón para que podamos dignamente participar, Señor, de estos símbolos que nos recuerdan, como dijimos, tu sacrificio en la cruz. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano.